Hola a todos, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Arismendi, coordinadora de Marketing y Comunicaciones en MBM Ingeniería de Software. Me alegra muchísimo acompañarlos hoy en un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Y recordemos, antes de iniciar y de darle paso a nuestro invitado del día de hoy, las grandes marcas e instituciones que nos apoyan. Hoy contamos con Intersoftware, con Negocios en tu Mundo, la Universidad de AFIT, Pragma, el clúster de negocios digitales, por supuesto MBM Ingeniería de Software. Ahora sí, y sin más preámbulos, démosle paso a nuestro invitado, Orlando Prada López, ingeniero de sistemas. Orlando, por acá te voy a dar paso, te voy a agregar a nuestra transmisión. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Gracias por la invitación. Claro que sí, gracias a ti por estar acá con nosotros. Sí, es un honor, una delicia y adicionalmente pues un reto a la memoria. Así es. Que pensar en cosas que han pasado hace tantos años, pues Total. uno tiene que hacer ese ejercicio mental, sí. Y esa es la idea, que vayamos reconstruyendo la historia. Bueno, Orlando, yo ya di una muy corta introducción tuya a todas las personas que nos ven, que siguen la historia de la informática en nuestro departamento, pero cuéntanos, por favor, tú quién eres, un poco más a detalle. Bueno, empecemos de ahora hacia atrás. En este momento soy, digamos, un jubiloso pensionado, después de trabajar muchos años en distintas áreas, en distintas entidades y hacer cosas interesantes, bonitas, pues uno se siente pleno. La última ocupación que tuve fue en empresas públicas de Medellín, muchos años. De ahí hacia atrás, en otras entidades, empresas. Hay una experiencia para mí muy significativa en la vida, que fue el paso por la Universidad de AFIT. Eso quizás me marcó demasiado. Sí. Felizmente, pues, pienso yo, fue una experiencia Sí. muy bonita. Para llegar a AFIT, pues yo pasé inicialmente, mi primer trabajo fue en el Departamento Nacional de Planeación en Bogotá, muy Sí. recién graduado de la Universidad de los Andes. Soy ingeniero de sistemas y computación de esa institución. Estudié en Barranquilla, soy barranquillero pues por accidente, no por familia, pero viví muchos años allá antes de pasar a la universidad en Bogotá, la Universidad de los Andes. Ese es un breve resumen. Perfecto, Orlando, muchísimas gracias. Mirando también tu trayectoria, hay un tránsito bastante interesante desde tu bachillerato en BIFI La Salle, en Barranquilla, a tus estudios profesionales en la Universidad de los Andes, como nos acabas de mencionar, y después en Antioquia, concretamente en EAFIT. Cuéntanos un poquito más como todo ese trasegar. Sí, una vez recibí el grado de bachiller, eso fue pues 1969. Empecé a estudiar en la Universidad del Norte de Barranquilla. Había un programa que tenía dicha universidad que hacían 2 años básicos de ingenierías y luego nos transferían directamente a la Universidad de los Andes, y ese fue mi caso. Empezamos a estudiar ingeniería muchas personas de distintas modalidades de la ingeniería, y a los 2 años pues pasamos a Bogotá a terminar la carrera. Después, allí cada uno cogió su especialidad, en el caso mío la ingeniería de sistemas, hasta 1975, que fue mi grado como ingeniero de sistemas y computación, sí. Fue una experiencia interesante, pues para uno vivir en otra ciudad, fuera de casa por primera vez, digámoslo así, con personas supremamente interesantes, tanto compañeros de estudio que hoy son grandes profesionales, como profesores que fueron pues unas eminencias. Claro, me imagino. Y que de alguna manera pues
tocaron, digamos, mi inspiración y mi forma de ser y las cosas que yo quería en la vida, sí. Una experiencia bonita, interesante, Sí. pues como estudiante ya en los últimos años. Ya la carrera de sistemas llevaba unos añitos. La Ajá. Universidad de los Andes fue la primera facultad que hubo en el país de ingeniería de sistemas Wow. y eso arrancó en 1968 y mi grado fue en el 75, pues básicamente ya había algunos egresados. Unos de ellos fueron profesores incluso míos, pues Ok. ya como profesionales. Sí. Entonces, un grupo de estudiantes inquietos pensamos que qué tan bueno que esta profesión que estaba cogiendo tanto vuelo, pudiéramos tener como profesionales una asociación, De obviamente eso te iba a todos preguntar, súper. inspirados pues en, Ujú. en asociaciones profesionales pues de vieja data en ese momento. Ajá. Y pensando un poquito en el futuro. Nosotros pues de aventados nos empezamos a reunir en las casas del uno y del otro Sí. e incluso intentamos escribir unos estatutos. Bueno, fue una experiencia pues hasta bonita pues de amistad, pero también Ajá. pues como de pensar en nuestro futuro. Eso logró inspirar en egresados ya de la universidad recoger esa idea y fue muy efectivo. Se acercaron a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en Bogotá, pues es una sociedad nacional, pues muy, muy importante, muy vieja, pues. Sí. Y se creó un capítulo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que se llamó la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Ok. Eso fue en 1975, el mismo año en que Sí. yo estaba graduándome. Y nos dieron espacio a los estudiantes, ni más faltaba, pues, Claro. que habíamos logrado, pues, como poner un poquito la chispa, pues Exacto. nos abrieron el espacio y Ajá. eh, fuimos, pues, como los primeros socios. Esa sociedad hoy en día, Wow. pues, esa asociación es una asociación muy exitosa. Ujú. Creo que es, digamos, el gremio de sistemas más sólido, más constante que existe en este momento en el país. Sí. Súper. Y en cuanto a los retos, acá me pregunto cuáles fueron como esos desafíos más importantes que ustedes tuvieron en toda la creación y desarrollo de la asociación. Pues más que todo pensando como en el desarrollo futuro profesional, ¿no? Ajá. Porque pensábamos, bueno, terminamos de estudiar y luego ¿qué? ¿Qué ¿Cierto? hacemos? Ujú. Entonces, sí, digamos que cobijábamos la posibilidad de que adicionalmente a abrir oportunidades de trabajo Ajá. para los egresados, pues Sí. también sirviera como un mecanismo de apoyo en casos, esto era un poquito romántico, digamos así, Sí. de que alguno de los compañeros o profesionales Ujú. asociados Ujú. llegara a tener alguna dificultad en el camino, pues Ujú. tener un gremio que lo respaldara y que le ayudara Claro, pues como a claro. salir de ese atolladero, digámoslo así. Súper. Y Ujú. la parte de capacitación continuada, es decir, de buscar Ajá. seminarios, foros, Ujú. conferencias, etcétera, para mantenernos actualizados. De Ujú. hecho, esa última parte ha sido, digamos, como lo más notorio de la Sí. Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ¿sí? Con Ujú. sus foros, con sus simposios y una serie de actividades que Claro. permanentemente le ofrece pues al país. Sí. Ujú. Siempre recibieron mucho apoyo desde el principio. Sí, sí. Ajá. Realmente los que ya en ese momento eran egresados, Sí. digamos, un poquito más de más edad que nosotros, porque Ajá. eran egresados recientes, pues, Ajá. pero ya estaban en sus trabajos, digamos, en sus empresas, ejerciendo maravillosamente, Sí. y recogieron pues como ese eco y, Ujú. y se creó la asociación con mucho dinamismo, con mucho entusiasmo. También tiene la asociación una revista que se publica Ah, sí. mensualmente, sí. ¿Dónde se Así. publica? ¿Dónde Ah, la lanzan? ¿Dónde la podemos encontrar? ya la revista es electrónica. Si uno se mete Ajá. a la página
de la Asociación Colombiana ASIS, Ahí está. Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Hay una, vamos, como una página, un pedazo de la página donde se pueden consultar la revista. Yo no sé si ya eso pues, es exclusivo para asociados. Yo aún sigo siendo asociado de ASIS, aunque pues obviamente por la distancia, que quizás es algo que uno lamenta, pero también sirve como de reto y de estímulo, digamos, que qué tan bueno que los ingenieros de sistemas de Antioquia pudieran en algún momento dado formar parte de esa asociación, porque yo la veo personalmente como que es una asociación muy capitalina, muy de ingenieros de sistemas de Bogotá, que obviamente pues son una gran cantidad de personas, porque sabes bien que la cantidad de universidades que hay en Bogotá pues ofreciendo esa carrera son numerosas, pues. Pero qué bueno que realmente sea una asociación colombiana algún día, ¿no? Así es. Es ahí como un mensaje de motivación y de reto pues para los ingenieros de sistemas de aquí, de la región de Antioquia, un acercamiento a la asociación ASIS, a ver si de pronto sumamos fuerzas. Total. Yo creo que tiene mucho que dar. Va mucha gente de Antioquia a los foros y a los congresos esos nacionales que hace ASIS en Bogotá, ¿cierto? Sí. Sí, va bastante gente, pero también es interesante que se asocien y que reciban información permanente, lean la revista, aporten artículos, etcétera, ¿cierto? Tal cual, que sea una construcción. Bueno, Orlando, en EAFIT tuviste también la oportunidad de hacer cosas muy, muy importantes que marcaron huella de alguna manera, pero cuéntanos tú al respecto, ¿cuáles fueron como esos retos? Bueno, yo llegué a EAFIT motivado por algo que surgió cuando ya estaba terminando mis estudios en Bogotá. Yo tuve unos profesores maravillosos que despertaron en mí la motivación de que, además de la parte tecnológica, en materia de informática era importante tener un conocimiento sustancial en las empresas y la gestión de las empresas. ¿Sí? Eso me inspiró estudiar una maestría en administración de negocios. Para esa época, la única universidad que tenía un MBA era EAFIT, que había iniciado, digamos, unos 3 años antes. Fue un programa que EAFIT creó con el apoyo de la Universidad de Georgia. Y en la Universidad de los Andes no había máster en administración todavía. Ese se creó 1 o 2 años después de que yo tomé la decisión de venir a Medellín a hacer mi máster en administración, lo que hoy llaman MBA, pues, digamos. Exacto, sí. Que en ese entonces era de dedicación total. Hoy en día ya las maestrías pueden ser, digamos, programas más laxos, de más tiempo, ¿cierto? Pero en ese entonces se hacía en 1 año. Había que hacerlo y supuestamente era de dedicación absoluta. ¿Sí? Me imagino. Bueno, y eso fue, digamos, el motivo que me hizo llegar aquí, y aquí estoy y aquí me quedo, como dice el dicho. Tuve una acogida muy, muy bonita, digamos. En ese entonces en EAFIT estaba el rector Héctor Ochoa. En la parte de tecnología estaba un exandino, Eduardo Zuluaga, que había trabajado también ya como, creo que jefe de centro de cómputo, y que estaba aquí ya en EAFIT. Él era paisa, pues, pero se había venido para acá. Y el director académico era el doctor Jorge Londoño Saldarriaga, que posteriormente fue presidente de Bancolombia, un hombre muy exitoso en los negocios, ¿cierto? Y me hicieron una acogida muy bonita. Incluso les agradezco muchísimo, y bueno, eso también fue un punto bien interesante en mi vida. Me dijeron, vea, le hacemos esta propuesta. Lo vinculamos a la universidad como docente. Y le pagamos su maestría. Wow. Usted nos paga la maestría
con su trabajo después. Imagínese. No cobrándonos, sino lo que llamaba pues como una especie de condonación. Cada mes de trabajo me abonaba una cuota a la deuda que tenía. Y no, de mil amores. No, total. Porque me dieron trabajo, que obviamente pues unos ingresos, y además estoy haciendo el máster, pues que era mi objetivo, mi propósito de vida. Increíble. Bueno, y así, ahí fue que entré pues ya en la parte académica. Eso fue en mediados del 76. En ese año estaba empezando la carrera de Ingeniería de Sistemas, que fue la tercera facultad en el país, después de los Andes y después de la Universidad Industrial de Santander, EAFIT, que empezó en 1976 con la primera promoción. Pero yo empecé a trabajar en el 77. En ese entonces estaba terminando el programa de tecnología, porque eso es una cosa bien interesante en la creación del programa de Ingeniería de Sistemas en EAFIT, que fue, digamos, como una simbiosis de dos recursos importantes. Por un lado, la escuela de administración que era EAFIT, desde 1960, pues, digamos. Y por el otro lado, el Instituto Tecnológico que tenía EAFIT, que ofrecía un programa de tecnología, de computadores, que duró muchos años. En ese momento estaba acabando y le estaban dando paso ya a la apertura del programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces, el programa de Ingeniería de Sistemas en EAFIT estuvo marcado una connotación o un espíritu de mezclar todo el componente tecnológico de informática con el conocimiento de los negocios. Eso fue un modelo muy bonito, que incluso unos años después me invitaron de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas a dar una charla en Bogotá sobre ese programa, y los compañeros míos de los Andes, que ahora estaban ya en la docencia dentro de la universidad, pues quedaron asombrados y les pareció maravilloso pues que hubiese un modelo de esa naturaleza. Y eso fue bien importante en la creación del programa. Pues obviamente pues era un programa que estaba inspirado por empresarios aquí en México, y le dieron esa connotación. Y eso también enrutó, digamos así, el reto mío, la educación que yo podía dar como ingeniero recién ingresado a la universidad. ¿Sí? Eso creo que es interesante. Así es. Listo. Bueno, ya hablamos un poco como de esa parte académica. Ahora metiéndonos más en la industria, en tu paso a la industria, cuéntanos un poco sobre esa experiencia que tuviste, por ejemplo, en Computec y en EPM. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste ahí? ¿Qué cargos desempeñaste? ¿Cómo era la industria en ese momento? Sí, de la Universidad de AFIT yo salía a trabajar a una empresa de inversiones. Que se llamaba Tenerco. Tener compañías era el significado. Una empresa de antioqueños, de inversionistas antioqueños. Y fue una experiencia bonita porque era crear la sistematización de esa entidad. Ellos habían adquirido en Bogotá el último piso de la Torre Colpatria, el piso 41, era, digamos, como las oficinas de ellos en Bogotá. Y el centro de cómputo lo montamos en esas alturas. Yo creo que, no sé si todavía, pues, pero en ese momento era el centro de cómputo más alto del país. Eso implicó cosas interesantes desde el punto de vista de montaje. Como, por ejemplo, tirar cables y tierras a la base del edificio, que era donde estaba la fuente de potencia, de 41 pisos, pero logramos montarlo y eso pues quedó funcionando lo más de bonito, sí. También pasé por una empresa que se llamó Texins de Colombia. Texas Instruments de Colombia. En esa época
digamos que las marcas predominantes de computadores eran IBM, Burroughs y NSR, digamos. Okay. Pero estos empresarios que crearon esta empresa, que habían creado previamente otra que se llamaba Coldatos, transmisión de datos y todas estas cosas, sí, pues montaron una distribuidora de computadores Texas Instruments, lo cual sonaba muy interesante porque esa sí. era una marca pues que todo el mundo conocía a través de las calculadoras y otros artefactos Texas Instruments, esa era la especialidad de esa empresa en Texas. Okay. Y aquí era, bueno, vamos a ofrecer mini computadores, que fue como un cambio, digamos así, en la densificación de la computación, porque las empresas hasta ese momento lo que podían adquirir era mainframes, o sea, máquinas gigantescas. Entonces era una oferta de mini computadores. Wow. Y obviamente las otras productoras de tecnología pues también empezaban en esa tónica, ¿cierto? Sí. Y bueno, tuvo bastante éxito, fue una experiencia bonita, también ofrecimos uno de los primeros PCs, el PC de Texas Instruments, que fue muy paralelo con el de IBM. Okay. Y eso empezó a jalar, digamos, una onda nueva en la computación. Wow. Montamos una tienda en el Centro Comercial Villanueva, donde fue pues el seminario de Medellín hace muchos años, que se llamó la tienda de los computadores, digamos, una tienda para que los gomosos fueran a disfrutar, a mirar gallitos y cositas y mirar el PC de Texas Instruments. Eso Antojarse. Fue, sí, exactamente, sí. Fue bien interesante la experiencia en Texas. En todas estas experiencias, Alejandra, sí. Lo más chévere, pues, como lo que más le queda a uno en el corazón, digamos, sí, es como la relación con la gente, digamos, los grupos de trabajo, personas con las que todavía se mantiene una amistad permanente, ¿no? Ajá. Amigas para toda la vida. Así fue, sí. Y gente muy profesional, muy dedicada, muy apasionada con sus cosas, ¿sí? Sí. Bueno, después hubo un regreso de AFIT, porque en AFIT estuve en... volviste a AFIT, ok. Sí. Más adelante, después de haber pasado por AFIT, estuve en Computec. Ajá. Computec era lo que llamaban en ese entonces un service de computación. Las empresas, no todas las empresas podían comprar un computador pues para ellos mismos, sino que recurrían a otra entidad que lo comprara para ofrecérselo a varias empresas. Entonces había una optimización, digamos, como de la inversión y de los costos. Y fue en Colombia, uno de los servicios más importantes, pues. Ese service de Computec nació con un cliente muy importante a nivel nacional, que fue el Banco de Bogotá. Y esa relación con una entidad financiera le permitió generar productos y servicios para entidades financieras, como era la impresión masiva de los extractos. Ya hoy en día los extractos son todos electrónicos. Virtuales, ajá. Pero antes era un proceso de imprimir y distribuir los extractos de cada cliente. Dios mío. El manejo de las tarjetas de crédito y el manejo del saldo de esa modalidad financiera. Las microfichas, que era yo no sé si todavía se use, una forma de vaciar los impresos en unas fichas de plástico que a través de un visor pues no tenía uno que guardar grandes toneladas de papel, sino que las consultaba y la microficha era de plástico y no se deterioraba, pues, digámoslo así. Ajá. Y también en Computec se creó una empresa para asegurar, digamos, los créditos, para que las entidades financieras no tuvieran riesgo al momento de otorgar un crédito. Esta empresa todavía existe, pues, que es Data Credit. Credit. Querida por algunos, odiada por otros. Sí, así es. Amores y odios. Una experiencia interesante. Yo fui el gerente regional porque Computec tenía regionales, pues la central en Bogotá, pero también en Cali, Barranquilla y Medellín, ¿sí? Sí.
Y de Computec pasé a empresas públicas, que ese fue ya el final de mi carrera profesional, pero allí estuve casi 14 años, ¿sí? ¿Cuál era tu rol ahí? Eso era ¿Qué cargo tenías? una historia larga, pues. Yo entré como, digamos, jefe de gestión informática de la nueva dirección informática que se había creado en ese momento. Y mi vínculo con empresas públicas tuvo un antecedente. En la segunda instancia, en EAFIT, a mí me tocó dirigir el Centro de Asesorías y Consultorías de EAFIT. Y entre las consultorías bonitas y grandes que hicimos fue la elaboración del plan informático de EPM, que en su implantación se llamó Plan Maestro de Informática. Era un trabajo que hicimos conjuntamente con la empresa Pricewaterhouse, la Universidad de EAFIT, empezando desde un ejercicio de planeación estratégica corporativo y haciendo toda la proyección a la luz de ese plan estratégico de cómo debía evolucionar, cambiar y evolucionar la informática de TI. Cuando yo fui llamado a empresas públicas, ya me conocían porque pues coordinamos, digamos, la elaboración de ese plan que fue muy exitoso y entré ya como a formar parte de la implantación y de la ejecución del plan, ¿sí? Sí, y bueno, y ahí desarrollamos proyectos bonitos, una experiencia muy chévere y muy particular que de pronto en la historia de la informática pues alguien tiene que mencionarlo. Claro que sí. El cambio de milenio. El cambio de milenio. Lo que se llamaba Y2K. Año 2000. Eso fue una sensación para todas las empresas que tenían tecnología, pues, porque es así como que nos van a invadir los extraterrestres, de que cambiara el milenio y todos los computadores se pararan y los ascensores dejaran de funcionar. Y en empresas públicas el riesgo grande era pues que las generadoras de electricidad y las plantas de teléfonos y todo esto de pronto tuvieran una crisis con el cambio de milenio, porque la programación de todos los programas que tenían todas esas aplicaciones que sostenían todos esos servicios, pues fueron hechos en el siglo pasado y había un cambio ahí en las fechas que podía alterar totalmente las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en la facturación. Ese fue lo más elemental. Entonces, se elaboró un plan para afrontar el cambio de milenio, el año 2000. Que eso se empezó como a preparar casi 2 años antes, porque era muy meticuloso. Claro. Y una de las cosas que me tocó hacer personalmente el 31 de diciembre de 1999, quedarme toda la tarde y toda la noche en un puesto de control, monitoreando a través de señal de televisión de satélites las cosas que iban sucediendo a través de los continentes en la medida en que iba cambiando el siglo. Desde lo más lejano de Australia hasta pasar aquí por... Entonces íbamos sacando noticias al respecto. No, ya pasábamos por Nueva Zelanda, tal. No reportamos ninguna novedad, ninguna crisis, ni nada. Estábamos por Australia, vamos por Europa. Tal. Empezó América. Bueno, cuando ya llegó Colombia, pues realmente todo funcionó. No hubo el más mínimo problema. Obviamente todo había sido muy programado, se había hecho ajustes a todo el software, los proveedores de computadores tenían ya todo arreglado. Es una historia bonita, ¿no? Wow, sí, muchas gracias por compartirla. El cambio de milenio. Claro, eso nos tocó ahí en EPM, fue chévere, sí. Ay, Orlando, mil gracias por compartirnos todas las historias, las experiencias, por ayudarnos a reconstruir la historia de la informática en nuestro departamento. Vamos a ir finalizando para ser respetuosos con tu tiempo, con el tiempo de nuestra audiencia. Y quería preguntarte, para cerrar, ¿cuáles crees que son esas competencias fundamentales que debe tener el ingeniero de sistemas hoy para ser, obviamente, pues muy competente en el medio? Ah, sí. Y es una pregunta bien interesante, pues. Pero
No sé, ustedes tal vez ya lo han leído y han sentido un poquito como lo espeluznante de una plataforma que en este momento está dando mucho que decir, que fue hecha por una empresa de OpenAI, inteligencia artificial abierta, digamos, como una plataforma que te permite hacer cosas de inteligencia artificial. Y eso pues está generando, digamos, algún temor, porque un amigo de Barranquilla, que tiene una empresa ya muy exitosa de servicios de informática y todo, me llamó alarmado. Me dijo, Orlando, ¿cómo te parece que mi hijo, que es uno de los programadores más tesos pues, en Colombia, se metió a hacer un programa en esa plataforma y en cuestión de 2 horas le desarrolló un programa que él había hecho en 2 semanas? Digamos, eso pues tiene una dimensión interesante porque hace pensar, bueno, y wow, los estudiantes hoy se están preparando para conocer toda la tecnología, para programar, hace falta muchos programadores, el reto pues de este déficit en la oferta de gente de tecnología y tal. Pero ahí hay un cuestionamiento bien interesante. ¿Pero a qué lleva eso? A que fundamentalmente de pronto la formación va más allá del arte de las cosas a tratar de desarrollar la inteligencia de las cosas, ¿cierto? Entonces, eso implica una característica o un atributo bien importante de los ingenieros de sistemas, que es tener un altísimo conocimiento de la tecnología desde el punto de vista de su evolución, de sus mercados y de todos los elementos que van desarrollándose en ese momento, ¿cierto? Adicionalmente a una pasión enorme por la tecnología. Total. Adicionalmente, obvio, pues, el idioma. Es decir, la gran cantidad de información que sale sobre la tecnología está escrita en inglés. Eso no busquemos más, ¿cierto? Así es. Y el intercambio, digamos, con los centros de conocimiento más importantes en tecnología, pues se hace en inglés. Así es. Entonces, un atributo mínimo fundamental es tener una capacidad hablar inglés en la comunicación a través de ese idioma, aunque me decía otra persona, relativo, porque hoy en día uno coge un teléfono para hablar con una persona en China, y uno habla en español y el otro escucha en chino, y cuando él me responde yo escucho en español. Entonces, dice, bueno, tampoco es que sea tan grave la cosa, porque ya hay unas traducciones simultáneas de inteligencia artificial, pero definitivamente sí lo es. La competencia en inglés es definitiva. Pero no, salgámonos un poquito también de todo lo que es puramente tecnológico y todas estas cosas. La persona. Una característica, digamos, una de las cosas importantes en los hombres de tecnología, mujeres de tecnología hoy en día, es su formación personal, su autocuidado, digamos, ¿cierto? La preocupación y el cuidado por su salud física y emocional. Porque es que la tecnología la construyen seres humanos. Y el ser humano tiene que ser un ser humano fuerte, sólido, para poder sacar adelante todas las cosas asombrosas que la tecnología nos puede dar. Eso las universidades a lo mejor no lo enseñan. Entonces eso es como un agregado que yo le pongo siempre. Es, cuide a la persona, preocúpense por la persona, adicionalmente a todos los aspectos técnicos profesionales de una carrera. Y obviamente a quienes van a estudiar esa tecnología, pues que tengan la conciencia de que su formación como seres humanos, como individuos de la raza humana, es también muy, muy, muy importante, ¿sí? Fundamental, fundamental. Lo que dices, Orlando, bueno, creo que esta entrevista ha sido de mucho valor.
Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tu aporte también a la industria, a la informática en Antioquia y en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Antioquia TI. Muchas gracias, Alejandra, de todo corazón, haberme permitido este pequeño espacio que disfruté muchísimo. No, Obviamente, gracias a ti. cuando uno trae todos esos Mismo. recuerdos tan bonitos, pues se emociona un poquito. Claro que Y sí. bueno, a toda la gente que participó conmigo en todas estas aventuras y que seguramente van a ver este programa más adelante, les mando un abrazo muy grande porque fueron parte de lo que yo pude hacer en la vida. Maravilloso, Orlando. Mil gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Quédense muy pendientes de nuestro próximo episodio en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao, que estén muy bien. Saludos. Chao.